Hola a todos, ¿se escucha? ¿Bien? Bueno, gracias a todos por estar acá. La idea es vamos a hablar, la jornada es hablar de TC baja dosis para el screening de cáncer de pulmón. Quien van a asistir a la conferencia es el doctor Carlos Capuñay, que es el jefe de TC y resonancia de acá de Diagnóstico Maipú. Nos acompaña el doctor Gonzalo Recondo, él es oncólogo, y quien les habla, Juan Cruz Gallo, yo soy el jefe de servicio de PET-CT de Diagnóstico Maipú. Bien, bueno, en sí el tema que nos aboca es el cáncer de pulmón, que es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, en ambos sexos, ¿no? Si vamos a las estadísticas en Estados Unidos, podemos ver en el 2019, ellos han tenido en estadísticas, es el segundo nuevos casos, pero el que más mortalidad lejos tiene en las estadísticas americanas. En el caso de las estadísticas nuestras, del Instituto Nacional del Cáncer, las estadísticas realizadas en el 2017, se puede establecer que el cáncer de pulmón, diferenciado por sexos, en la Argentina se han registrado 6.309 casos, o sea, un 19%, y en mujeres 3.176, un 10%. Está casi equiparando muy cerca del cáncer colorectal en las mujeres, pero en las mujeres sigue siendo, si lo diferenciamos individualmente, el cáncer de mama sigue siendo la tasa de mortalidad más alta en el sexo femenino. Pero sumando ambos sexos, queda el cáncer de pulmón primero en las estadísticas, el 15%, que si lo extrapolamos a una tasa ajustada por 100.000 habitantes, el cáncer de pulmón para el sexo masculino ronda aproximadamente en el 24%, en cambio las mujeres más o menos están en una tasa del 12%. Lo que se está viendo en Argentina, de las estadísticas desde el año 80 hasta el 2017, la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón en el sexo masculino viene bajando, pero está como llegando más o menos a una tasa fija de alrededor del 20 y pico %, y lo que se ve es que sí hay un incremento que viene subiendo en el sexo femenino. Entonces, en los países desarrollados, el cáncer de pulmón ocupa el segundo lugar después de todas las causas de muertes cardiovasculares. Y lo que debemos tener en cuenta que el principal, tanto en las enfermedades cardiovasculares como en el cáncer de pulmón, el tabaquismo es el factor etiológico principal. Entonces, en la Argentina, el tabaco de por sí es responsable tanto de la gran cantidad de muertes por cáncer de pulmón, así como también de otras enfermedades, y es lo que está impactando en el incremento de costos sanitarios. En las estadísticas se calcula que el cáncer de pulmón, el tabaco es responsable tiene una incidencia en el 85% de todos los tipos de células con respecto al cáncer de pulmón. Entonces, las estrategias para prevenir el cáncer de pulmón principalmente están abocadas a reducir el hábito del tabaco. Esto sería lo que ajusta en la prevención primaria. Pero ¿cuál es la problemática? ¿Qué pasa con la población en la cual uno no puede alejar del tabaco? O sea, es la población en la que vamos a hacer hincapié en la charla, que es la población que tiene altos factores de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Entonces, se sabe que el cáncer de pulmón, si se detecta en etapas iniciales, la probabilidad de supervivencia a los 5 años es de alrededor del 70 al 80%. En cambio, eso en la etapa inicial, ¿no? Dado que generalmente no tiene síntomas, esto logramos detectarlo nada más en el 20 al 25% de los casos.
En cambio, porcentaje muy alto de pacientes, hasta el 40% cuando diagnosticamos cáncer de pulmón, ya hay metástasis y la sobrevida a los 5 años es de alrededor del 15%. Entonces, una prueba para detectar el cáncer de pulmón en fase temprana sería muy útil para prevenir la diseminación de la enfermedad y poder actuar sobre el tratamiento precoz y así poder prolongar la sobrevida del paciente. Entonces, en los últimos años hay varios trabajos, que ahora lo que vamos a ver, que se empezó a evaluar la utilidad de la tomografía computada de baja dosis de radiación para poder hacer el diagnóstico precoz, o sea, trabajar sobre la prevención secundaria de estos pacientes. O sea, ¿qué pacientes serían los pacientes de alto riesgo? Entonces, el doctor... Bueno, entonces, como vimos hasta ahora, la tomografía de baja dosis de tórax nos surge como la posibilidad para detectar en forma temprana los nódulos pulmonares. Esto es importante recalcar que esta tomografía de baja dosis está hecha solo para buscar nódulos. ¿Sí? Es importante tener eso presente porque a veces vemos pedidos médicos que nos indican tomografía de baja dosis de tórax, pero la indicación clínica es otra, es evaluación de intersticio pulmonar, pacientes asmáticos, ¿sí? Control de bronquiectasias. Y hay que recalcar que la calidad de imagen de este estudio no va a ser la misma que el de la tomografía habitual, por lo cual es importante tenerlo presente que si nosotros indicamos tomografía de baja dosis, vamos a pretender encontrar nódulos pulmonares. La baja dosis de la tomografía computada básicamente la vamos a lograr por trabajar en los parámetros técnicos y modificar lo que sería la corriente del tubo de rayos X, que sería el parámetro que más vamos a ajustar en este tipo de estudios. En la técnica habitual de tórax, en un paciente promedio de 70 kilos, un paciente adulto con textura media, generalmente usamos un kilovoltaje de 120 y una corriente de tubo miliamperaje por segundo que va a oscilar entre los 200 y 250. Un poquito más, un poquito menos. Si el paciente es más grande, vamos a aumentar tal vez el kilovoltaje. Y si es un paciente más delgado, podemos trabajar con un poco menos de kilovoltaje. Pero básicamente esa va a ser la técnica de radiación que vamos a utilizar, la técnica de adquisición. Y en un promedio, más o menos vamos a tener una dosis de radiación de ese estudio que va a estar a los 7 milisieverts, un poquito menos, pueden ser 6. También depende de la tecnología que estemos utilizando. Ahora, la tomografía de baja dosis, como indica su nombre, obviamente disminuimos la corriente significativamente y eso nos va a permitir disminuir la dosis de radiación efectiva del estudio y más o menos hoy en día estamos en 1.2, 1.5 milisieverts como una dosis promedio para la tomografía de baja dosis de radiación. Esto acá lo que compara es con la dosis de radiación que todos acumulamos año a año, que más o menos por el ambiente, por vivir en las ciudades que vivimos, es de más o menos 3 milisieverts por año, por lo cual la tomografía de baja dosis tendría un acumulado de equivalente a 6 meses de radiación del día a día. Acá está el ejemplo de la placa de tórax, que siempre es un parámetro que muchos quieren y preguntan, ¿y cuánto equivalen las tomografías? Bueno, la placa de tórax hoy tiene esta radiación, a veces puede tener hasta la mitad, dependiendo también de las técnicas que utilicemos, pero la información es totalmente distinta, por lo cual comparar radiaciones con radiaciones no tiene mucho sentido porque la información es realmente muy diferente. Si bien hoy podríamos inclusive trabajar con menos dosis de radiación en los estudios de baja dosis, porque hay técnicas nuevas de reconstrucciones diferentes de los tomógrafos que nos permiten disminuir aún más el kilovoltaje y podríamos hacer adquisiciones con 0,3 milisieverts de tomografía, lo que tal vez leen en la literatura como ultra baja dosis de radiación. Lo importante que tenemos que tener presente es que la calidad de la imagen tiene que sernos diagnóstica para poder
para poder diagnosticar todos los tipos de nódulos que vamos a encontrarnos en el pulmón. No solo los nódulos sólidos, que son los que habitualmente se ven fácilmente, sino los nódulos subsólidos, que si la calidad de la imagen no es adecuada, los vamos a pasar por alto. Es muy importante también la manera en que nosotros, los radiólogos, les transmitimos a ustedes la información que recibimos, ¿sí? Del hallazgo pulmonar que encontramos, ya sea del nódulo o podemos encontrar nosotros hallazgos que también vamos a tener que consignarles para que ustedes después evalúen. En función de buscar una forma uniforme de transmitir la información, surgieron diversas guías para tratar de mantener uniformidad en los criterios de interpretación, de nomenclatura de las imágenes y también criterios de control de los hallazgos, ¿sí? Una de ellas, que es una de las más utilizadas, es la que se llama Landrads, ¿sí? Que fue confeccionada por el Colegio Americano de Radiología, que lo que nos permite es categorizar las lesiones, ¿sí? y establecer recomendaciones de acuerdo a la probabilidad de malignidad que tengan las lesiones, de acuerdo a su tamaño y a sus características, y también dar guías para estandarizar un seguimiento de las mismas en estos pacientes, ¿sí? Esta es la versión actualizada de este año, la versión 1.1, en donde, como vemos, nos vamos a dividir en distintos números, ¿sí? Básicamente, el 1 es un examen incompleto que no permite una adecuada caracterización. Tipo 1 sería el negativo, o no hay nódulos o hay nódulos que tienen características propiamente benignas, que ahora vamos a ir viendo imágenes, ¿sí? El score 2, que son de apariencia y comportamiento benigno en las lesiones, ¿sí? Que tienen una muy muy baja probabilidad de transformarse en una lesión maligna. Los tipo 3, que son probablemente benignos, ¿sí? Fíjense que el riesgo de malignidad sigue siendo bajo, pero que tienen un seguimiento un poco más cercano. Y después están los que son sospechosos o muy sospechosos, que van a ser los que vamos a tener que seguir más de cerca, vamos a tener que tomar algún otro método de seguimiento. Ahora vamos a ir viendo algunas imágenes, ¿no? Para tratar de juntar las imágenes con la guía. Estos serían ejemplos de Landrads tipo 1, que son, en este caso hay nódulos, pero que tienen características verdaderamente de lesiones benignas, ¿sí? Como por ejemplo este nódulo que es el mismo, totalmente calcificado, ¿sí? O este nódulo que tiene una calcificación central y que tiene áreas de contenido graso en su interior. Y estos son criterios de nódulos benignos y los que se categoriza como un Landrads tipo 1. Tanto los Landrads tipo 1 como los tipo 2 tienen un seguimiento parecido, igual, que es lo que se recomienda en las guías, que se continúe con el screening anual, con el screening a los 12 meses con la tomografía de tórax de baja dosis. Estos son ejemplos de nódulos de Landrads tipo 2. Por ejemplo, los nódulos que son adyacentes a una cisura. Esta es la imagen línea de la cisura menor, ¿sí? Esta opacidad que está yuxtacisural, que es de menos de 10 milímetros. Y esto correspondería a una categoría Landrads tipo 2. O este nódulo, que es un nódulo sólido y que mide menos de 6 milímetros, ¿sí? Y que entra en la categoría de este tipo de lesiones. Después acá les nombra 4 milímetros si fuera nuevo en el paciente que se controló al año siguiente, ¿sí? Y apareció un nódulo. Si el paciente no tenía nada y al año siguiente le apareció un nódulo nuevo en su control, bueno, acá ya entra como también categoría 2, aunque el tamaño es menor. Después tenemos los nódulos parcialmente sólidos, con un diámetro total mayor que no supere los 6 milímetros. Ven que este es un nódulo que tiene un centro más denso, que es la parte sólida, y un centro periférico en vidrio esmerilado. Es un nódulo parcialmente sólido, pero con un tamaño mayor que no supera los 6. Entonces es un score tipo 2. Y este es un nódulo totalmente o puramente vidrio esmerilado, ¿sí? Que no supera los 3 centímetros, 30 milímetros, y entra también en la categoría de los tipo 2, ¿sí?
Acá después van a entrar los categoría tipo 3 y 4 cuando en el seguimiento no cambiaron su morfología, los recategorizamos y bajan un nivel. Después tenemos las lesiones que son probablemente benignas, pero que, dadas las características, tienen cierta probabilidad baja de transformarse en un cáncer activo, por lo cual la recomendación, si bien el riesgo de malignidad sigue siendo bajo, y la prevalencia en la población, los otros que vimos antes tenían una prevalencia alta en la población, son la mayoría que vemos, estos tienen un seguimiento recomendado a los 6 meses con la tomografía de baja dosis. Tenemos los nódulos sólidos, mayores o iguales a 6 y menores de 8, este está justo a los 6 milímetros. ¿Sí? También, como ven en las indicaciones, está el tema del volumen, de los que no le mencioné. El volumen muchas veces en este tipo de lesiones es fácil determinar, pero en este tipo de lesiones así, que son subsólidas con bordes poco definidos, los algoritmos todavía no segmentan del todo bien la imagen, por lo cual la medición del volumen en algunas ocasiones no es lo ideal, entonces utilizamos los diámetros. Siempre el diámetro mayor de la lesión. Y acá tenemos, por ejemplo, este nódulo, un nódulo parcialmente sólido, con un diámetro mayor a 6 milímetros en total, pero con un componente sólido que mide menos de 6 milímetros. Esa es una categoría tipo 3, de nódulos parcialmente sólidos. Y después tenemos el nódulo puramente vidroesmerilado, no sólido, que mide más o igual de 30 milímetros, que ya entra en esta categoría. Y después tenemos las lesiones que sí ya empiezan a ser más sospechosas, ¿sí? con un riesgo de malignidad del 5 al 15% en la categoría 4A, ¿sí? En donde, si bien la tomografía de baja dosis está recomendada a los 3 meses, ya empiezan a actuar otro tipo de imágenes para sumarse al seguimiento y al manejo. Y acá, si la lesión ya mide más de 8 o la lesión parcialmente sólida también es más de 8, el PET podría entrar a la indicación. 8 milímetros, 1 centímetro, sería ya capaz de ser reconocido por el método, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el nódulo sólido de más de 8 milímetros, ¿sí? Menos de 15, 10 milímetros. Y acá tenemos otro nódulo subsólido, ¿sí? Con un diámetro total de 22, pero con un componente sólido que ya mide más de los 6 milímetros que tenemos acá, menos de 8. Entonces acá, estas son las lesiones Lanrax tipo 4A. Después está también el nódulo endobronquial, que también entraría en este tipo de categorización. Y después los que son altamente sospechosos, los nódulos sólidos de más de 15 milímetros, ¿sí? Como estas lesiones que vemos acá, ¿sí? Y después está el parcialmente sólido, en donde el componente sólido también es más de 8 milímetros, que ya entran dentro de esta categoría de muy sospechosos, y en donde acá ya el manejo deja de ser con la tomografía de baja dosis para pasar directamente a una tomografía de tórax completa con contraste, o el PET, dependiendo del tamaño de la lesión, ¿sí? Y otro tipo de diagnóstico, como puede ser una punción aspiración o un tratamiento quirúrgico. Acá el riesgo de malignidad es de más del 15% y la prevalencia en la población es relativamente baja, del 2%. Recordemos también que este sistema o esta guía de categorización que hablamos del Lanrax está diseñado especialmente para el screening de cáncer de pulmón en los estudios de tomografía de baja dosis de radiación, ¿sí? Hay una clasificación similar que también ustedes la deben haber escuchado y que la manejamos mucho, que es la del comité de Fleischner, en donde habla de nódulos sólidos y nódulos subsólidos, pero de los que encontramos habitualmente, porque el paciente se viene a hacer un estudio por X motivo, y encontramos alguna lesión nodular, ¿sí? Y nosotros entonces ahí vamos a hacer estos criterios que también tienen sus recomendaciones. Generalmente acá los nódulos sólidos los vamos a tomar en cuenta a partir de los 6 milímetros, ¿sí? Y vamos a ir viendo qué tipo de características tiene el nódulo, aparte de su tamaño, ¿no? Los márgenes, las características internas, el contraste, si el estudio se hizo con contraste o no. Y eso nos va a dar también parámetros y pautas de seguimiento, pero ya
fuera del contexto de lo que sería el screening de cáncer de pulmón con la tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Bien. Bueno, te dejo a vos. Bien. Como habló Carlos, el LANRATS, o sea, ¿por qué se desarrollan LANRATS? Porque empezaron a través de la detección temprana con todos los diferentes ensayos clínicos para evaluar la validez de la tomografía de baja dosis, que después va a explicar Gonzalo, todos estos diferentes ensayos de los diferentes pacientes, de los resultados que fueron obteniendo para darle esa validez a la tomografía de baja dosis, pero que, por ejemplo, uno de los estudios más importantes, el NLST, que en el 2011, que comparaba TC de baja dosis con la radiografía de tórax, ellos llegaron a concluir una reducción de la mortalidad de cáncer pulmón en un 20% en la población estudiada con tomografía computada de baja dosis y un 6,7% en otras causas, siempre comparando con la radiografía de tórax. Y el otro estudio grande, que es del grupo Nelson, que este es europeo, el otro era americano, que ellos comparan con la población normal con la población de alto riesgo, de un 26% de reducción en hombres y un 61% de reducción de la tasa de mortalidad en mujeres. Y el Nelson sí se basó mucho más en lo que era el volumen del nódulo pulmonar y en el tiempo de duplicación, a diferencia del TLS que tomaba el diámetro del nódulo. Después, bueno, hay, que eso seguramente lo habla Gonzalo, del screening, de la validez de los diferentes, por ejemplo, la Preventive Service Task Force, que ellos recomiendan hacer el screening anual de TC de baja dosis en una población entre los 55 y 80 años, en pacientes que son fumadores actuales o hasta hace 15 años que fuman más de 30 paquetes año y que no tengan ninguna otra patología que limite su vida o que impida una cirugía pulmonar. Que eso es importante, los pacientes a los cuales sí hay que indicarle la TC de baja dosis. Después, bueno, hay otras guías, pero lo más importante es llegar, ¿por qué el LANRATS llegó a crearse? Porque había muchos falsos positivos a la hora de cuando se empezó a hacer TC de baja dosis y cada centro hablaba de diferente manera. Entonces, lo que se buscó con el LANRATS es empezar a que nos ordenemos y que todos los diferentes centros hablemos de la misma manera. Entonces, categoricemos, como se hizo en la mama, el BIRATS, a categorizar ese tipo de lesiones para que a la hora de ustedes recibir la información la puedan interpretar y darle qué valor le dan a los hallazgos. Entonces, la idea, como una de las problemáticas de trabajar sobre el screening del cáncer pulmón, la TC baja dosis, obviamente es un ser complementario que no va a reemplazar la principal manera de bajar la causa del cáncer pulmón, es el tabaquismo. Esto es trabajar para la prevención de la mortalidad de los pacientes ya fumadores, es trabajar sobre esos falsos positivos, pero también sigue habiendo inconvenientes en el estrés psicológico que trae en los pacientes cuando nosotros le detectamos un nódulo de pulmón, que muchas veces genera una carga psicológica importante. Los falsos negativos depende de la técnica como está desarrollada, por eso bajar en algunos lugares donde tratan de bajar bastante la dosis, empiezan a perder la detección de ciertos nódulos. Y la radiación en sí, bueno, ya es lo que hemos visto, es la idea que aunque uno siempre le tiene mucho miedo, no hay realmente ningún trabajo desarrollado que esté hablando de que la afectación de la radiación general, que cada vez en la población recibimos más radiación por otras cosas que por las tomografías en sí. Bueno, lo dejo a Gonzalo que va a desarrollar. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un gustazo estar acá. Algunos amigos, colegas que también
estudiado, así que sabe mucho más que yo de este tema seguramente. Así que, bueno, yo soy oncólogo clínico, soy médico de planta de CEMIC, me dedico sobre todo a tumores torácicos. Hace ya un mes acá en Argentina, estuve afuera un par de años haciendo doctorado en investigación, así que lo mío es lo más lo molecular, pero bueno, ahora lo más importante es la prevención. Así que un poco la perspectiva del oncólogo a cuál es la indicación de hacer screening en cáncer de pulmón y por qué es tan importante. Pero en realidad los oncólogos creo que somos los que llegamos al final de la historia, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que sea implementación de screening y todo lo que tenga que ver con educación tiene que ser sobre todo para los médicos clínicos, médicos de familia, neumonólogos, médicos generalistas en distintas áreas, tanto públicas como privadas, y esperemos a lo largo de todo el país. Estos son mis conflictos de interés, que no tienen nada que ver con la charla de hoy, pero está bien. Bueno, no voy a repetir un poco lo que decía Juan Cruz, pero claramente el cáncer de pulmón es la causa más frecuente de muerte por cáncer en esta población, tomando los dos sexos. Y diría que si alguno yo no estuve acá hace un par de años, pero no sé si hay muchas campañas de concientización sobre cáncer de pulmón, como hay con otras patologías como cáncer de mama o cáncer de colon, o se habla tanto del screening o la prevención o campañas antitabaco. Por lo menos de lo que he llegado a ver a hoy no he visto nada, ¿no? Sin embargo, la primera causa, y esto está infiltrado por un montón de diferentes factores, muchos pueden ser económicos, otros pueden ser también de estigma, vamos a hablar un poco también de eso, y de cuán difícil quizás es hablar del screening de cáncer de pulmón con algo que da tanto miedo y muchos pacientes muchas veces no quieren ni acercarse al famoso cuco de tener este tipo de patología. Sin embargo, para otras patologías como cáncer de colon, cáncer de recto, está mucho más aceptado, está mucho más divulgado y mucho más concientizado acerca de la importancia de hacer estos estudios de tamizajes. Si bien el cáncer de pulmón a nivel mundial se lleva puesto en mortalidad, la mortalidad sumada del cáncer de mama, de la próstata, del colon, en una sola enfermedad. Sí. Como decía Juan, estamos viendo más mujeres que están fumando a lo largo del tiempo y la mortalidad está aumentando y la mortalidad en los hombres está disminuyendo, pero sigue siendo muy alta a nivel global. Entonces, unas preguntas importantes que nos podemos plantear es cómo el tamizaje de cáncer de pulmón con TC de baja dosis puede impactar en la sobrevida de los pacientes y cuáles son los potenciales riesgos, ¿no? Y creo que estamos todos en la práctica de estar cotejando riesgos y beneficios todo el tiempo en nuestra práctica habitual. Vamos a repasar un poco por qué, pero el gran beneficio del screening de cáncer de pulmón es la disminución de la mortalidad por cáncer de pulmón específica. Hay algunos trabajos de mortalidad global, aunque algunos no son significativos, en otros sí. En tema de calidad de vida, nosotros que vemos muchos pacientes con enfermedad avanzada de cáncer de pulmón, sabemos que desde el momento del diagnóstico hay una enorme cantidad de morbilidades, una enfermedad con alto tropismo a nivel del sistema nervioso central, hueso, hígado, dolor, astenia, fatiga. Entonces, prevenir eso es realmente importante, mejorar el estilo de vida y en algún punto los pacientes que hacen un screening y que pueden, digamos, no tienen ninguna patología, también reducir un poco esa ansiedad que genera ¿tendré cáncer o no tendré cáncer? Al mismo tiempo que hay otra parte para investigar, y eso también exploración. Cuando hace una tomografía de baja dosis hay otras cosas que aparecen, calcificación de arterias coronarias, otras enfermedades, enfisema, no sé, otras alteraciones que pueden ser muy útiles, que a veces ayudan al paciente a dejar de fumar o a cuidarse en otros aspectos que también pueden impactar en la mortalidad a largo plazo. ¿Cuáles son los riesgos? Y acá es un poco porque a veces es tan difícil de implementar esto, es la detección de tumores por ahí pequeños, agresivos, que aunque lo detectes en estadios tempranos, sabemos que hay un porcentaje número de pacientes que van a tener una recurrencia y aunque hayan hecho el screening y todo lo que hayan hecho, digamos, el riesgo existe. Enfermedad indolente, aunque es verdad que hay algunos tipos de tumores de pulmón, sobre todo los que son mínimamente invasivos, que quizás tienen un pronóstico mucho mejor, e inclusive en histologías más benignas, como se les considera el carcinoma lipídico, sigue siendo potencialmente una enfermedad que puede metastatizar. Entonces eso no es tan así. Ansiedad con los hallazgos, también vamos a ver que hay complicaciones de los procesos diagnósticos que pueden ser futiles. Hay falsos positivos que también pueden dar, digamos, mucha ansiedad, falsos negativos, y exposición a radiación, que ya hemos bien visto acá que es más una idea que una realidad. ¿Cuál es el costo? Que en Argentina no sé si alguien tiene datos, pero por el momento no tenemos datos reales de cuánto va a ser el costo-beneficio a nivel de la moneda actual. Si en el mundo se ha demostrado que es costo beneficioso. ¿Y cuáles son otras patologías incidentales que pueden aparecer?
Entonces, es uno de los ensayos clínicos de lo que es estándar en primera línea hoy en pacientes que tienen enfermedad de estadio 4. ¿Sí? Es un ensayo clínico hecho en centros de referencia con pacientes que están muy bien seleccionados. E inclusive en estos pacientes, la mediana de sobrevida en estadio 4 es... No sé si está dando bien el puntero, estoy apuntando bien. Ahí está, sí. Es de casi 2 años, ¿sí? Hay un par de pacientes que pueden vivir un poco más, pero hay una gran cantidad de pacientes que viven menos de un año, ¿sí? Y esto es lo que uno quiere evitar. ¿Y por qué? Es como cualquier enfermedad, a medida que la enfermedad tiene menor tamaño, tiene estadio menor, tiene menos compromiso de otras estructuras, la posibilidad de ser un largo sobreviviente a esa enfermedad es muy alta. Y si vemos acá, esto es la mortalidad por el tipo de estadio, o sea, asociado a la octava división de la forma de clasificar el TNM que se usa en oncología. Y vamos a ver que hasta estadio 2B en esta línea gris, digamos, hay un grupo importante de pacientes que pueden tener, digamos, hasta un 80% de pacientes que pueden sobrevivir un largo tiempo. Esto disminuye un poco más con estadio 2. A medida que vamos avanzando en estadio 3 y estadio 4, la mortalidad, sinceramente, se acelera muchísimo más. ¿Sí? Entonces queremos pasar de encontrar pacientes acá, que este iría en nuestra práctica clínica habitual, por lo menos el 80% de pacientes que vemos están en estadio 4, a verlos en este tipo de estadio en el cual los controlamos cada tanto una tomografía y los vamos siguiendo. Entonces, como bien decía Juan, el primer estudio que puso esto en boga, hay varios estudios más chicos, yo me voy a enfocar más en los 3 más importantes, es el National Lung Screening Trial, en NLST, que es un estudio que enroló pacientes bastante rápido, son 53.454 pacientes enrolados en 2 años, en 33 hospitales de Estados Unidos, es un prospectivo randomizado, comparar tomografía a baja dosis a una placa de tórax. El endpoint primario del estudio era la mortalidad específica por cáncer de pulmón. Y acá salen un poco los criterios de lo que es alto riesgo. Sabemos que los pacientes que tienen alto riesgo de tener cáncer son los que vemos más o menos un 30% en nuestra práctica. Hay un porcentaje de pacientes que tienen riesgo intermedio que no están incluidos en este estudio, que también desarrollan cáncer de pulmón y no están contemplados en estas guías. Ustedes eran pacientes de 55 a 74 años, fumadores actuales o extabaquistas asintomáticos, 30 paquier, y tiene que haber dejado de fumar hace más de 15 años. Perdón, disculpen. Hace menos de 15 años, disculpen. No tiene que haber diagnóstico previo de cáncer de pulmón o otros tumores. Son cosas... Cuando uno va a ver la incidencia, si uno empieza a usar métodos más sensibles para detectar, va a ver la incidencia aumenta significativamente con la detección con tomografía de baja dosis. Esto también se traduce en una reducción de riesgo del 20%. ¿Sí? Vamos a ver que en el grupo de placa de tórax había 443 muertes y en la baja dosis 356. En este estudio se hacía una placa o una tomografía anual por 3 años y se paraba. ¿Sí? Y si vamos a ver acá, años de la randomización, este beneficio, digamos, en sobrevida se mantuvo después de haber terminado con el estudio en per se. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que este estudio clasificaba un estudio positivo como un nódulo de 4 milímetros. Y como bien explicaban recién, los tumores de 4 a 6 milímetros, en general, en su gran mayoría, son nódulos benignos, ¿sí? No tienen bajo potencial de malignidad. ¿Sí? Te van a ver que en realidad hay una altísima tasa de resultados positivos, ¿sí? Y diagnósticos con cáncer, un muy bajo porcentaje. Entonces, si partís esto es en el tiempo cero, al año, digamos, al momento del ingreso, al año 1 y al año 2, las 3 tomografías, ¿sí? Y una menor detección de resultados positivos, porque la radiografía de tórax claramente de nódulo de 4 milímetros, no sé, quizás los expertos en imágenes lo podrán llegar a ver algún día, yo jamás lo he visto. Entonces, claramente, es una alta tasa de detección de alguna enfermedad que va a ser en su gran mayoría de patología benigna. Eso el paciente va a decir, es un estudio positivo, tienes que hacer otra cosa más. Eso quizás está cambiando. Ahora, ¿a qué llevó esto? A que muchos pacientes tuvieron que hacer estudios posteriores al screening. Y la realidad es que la mayoría de los pacientes hicieron algún estudio de imágenes. Digamos, hay muy pocos pacientes que fueron a hacer un procedimiento invasivo quirúrgico, ¿sí? Con un buen equipo multidisciplinario, eso ayuda muchísimo a poder discernir cuál es el riesgo que tiene el paciente, aunque está bien clasificado en Langrats. Te van a ver que el 80% de los pacientes en tomografía baja dosis hicieron una imagen. Después había hasta casi un 10% de pacientes que habían hecho algún tipo de procedimiento invasivo, ¿sí? Incluyendo toracoscopía en pacientes que tenían verdaderos positivos, 44 pacientes 0,7%, y toracoscopía en pacientes que tenían falso positivo, en un 0,6%. Ahora, con los pacientes que realizaron algún procedimiento invasivo, ¿sí? De estudio,
en el grupo de cáncer de pulmón, ¿sí? Van a ver que hay complicaciones en un tercio de los pacientes. Estos pacientes tenían cáncer de pulmón y esto es lo que lo vemos. Hoy mandé a punzar a un paciente y tuvo un neumotórax. Pasa, digamos, a todos nos ha pasado. En cambio, el grupo que no tenía cáncer de pulmón, como dije, la gran mayoría no realizó acá 16.000 pacientes, 97% de pacientes no tenían que realizar algún estudio invasivo, ¿sí? Acá, en este grupo de no cáncer de pulmón, hubo una tasa de complicaciones del 10%. Entonces, cuando nos paramos a pedir estos estudios, hay que considerar, por lo menos en el ST, cuál es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo negativo y positivo de esto, ¿sí? Sabemos que tiene una sensibilidad del 93%, es mayor a la radiografía de tórax, una especificidad del 73%, tiene una buena capacidad de discriminar pacientes que no tienen enfermedad, el 93% de valor predictivo negativo, y en valor predictivo positivo, en aquellos pacientes, digamos, que la clínica sugirió hacer algún tipo de estudio diagnóstico, fue del 52%. Si tomamos toda la población de pacientes, es del 3,8%. Esto es importante. Ahora, cuando el paciente estaba durante este ensayo, durante el screening, vamos a ver acá, en detectados, el 70% de los pacientes fueron detectados en estadios tempranos 1 y 2. Estos pacientes se operan, algunos tienen que hacer algún tratamiento adyuvante por 4 ciclos y después quedan en seguimiento, ¿sí? Y había un 30% de pacientes que sí también se diagnosticaban en estadio 3, estadio 4. Ahora, los pacientes que les había dado falso negativo, o sea que tenían en screen negativo pero tenían enfermedad, eran muy poquitos, ¿sí? Estos se dividían un poco más en pacientes que tenían enfermedad de estadio avanzado, ¿sí? Ahora, cuando uno iba a ver cómo esto se modificaba, cuando el paciente ya no estaba en screening, sino que empezaba a tener un seguimiento normal, esto se invierte y la mayoría de los pacientes se presentaban, como lo vemos habitualmente, en estadios avanzados, ¿sí? Bien. Este estudio llevó a que se inicie, digamos, se den las recomendaciones de la Task Force para hacer este tipo de práctica, ¿sí? Y en otros estudios más chicos, después, este es el Nelson, que tenía un diseño un poco distinto, ¿sí? Es un estudio europeo. Los mismos pacientes 50 a 74 años, tenían que no tener peso menor a 140 kilos. Este era un poquito menos alta la carga tabáquica. Tenían que ser tabaquistas o extaquistas menos 10 años. Definen tabaquismo como más de 10 cigarrillos por día por 30 años, se quedaría como un 15 paquillas, o 15 cigarrillos por día por 25 años. Si antecedentes de cáncer, si ya tiene una tomografía anterior. Y estos los pacientes randomizaban a tomografía de baja dosis, pero si viene acá con un seguimiento mayor, 1, 2, 4 y 6,5 años, o no screening, ¿sí? Y el objetivo del estudio era ver la mortalidad a 10 años, ¿sí? Esto, como bien comentaron, había una lectura central con una medición volumétrica, que no voy a entrar ahí porque la verdad que tampoco entendí mucho cuando lo estaba estudiando, que tengo entendido que también incluía un doubling time volumétrico como un parámetro de riesgo para poder hacer, digamos, tomar medidas con este tipo de pacientes. Que no sé si ellos están utilizando en la práctica habitual, como el doubling time de volumétrico, para que lo podemos discutir. Y tiene esta forma de clasificarlos, que eran NOTCAT 1, 2, 3, 4 y GROWCAT, de acuerdo al volumen, al doubling time de estos nódulos en A, B y C. Y en base a eso, daban algunas recomendaciones de cómo seguirlo. Entonces, la mayoría de los pacientes eran de sexo masculino, una mediana de 58 años, la mediana de PAQI es de 38, y el 55% de pacientes eran fumadores actuales al ingreso del estudio. Como pueden ver ahora, hay más tomografías, hay un seguimiento mayor, ¿sí? Acá vamos a ver que hay 27.053 tomografías en esto y detección de cáncer de pulmón en el 0,9% de los pacientes. O sea que muchísima cantidad de tomografías para una baja detección de cáncer de pulmón, ¿sí? Evidentemente este estudio es que mostró que la mortalidad, si bien hay cortes que se hicieron antes, a los 8, 9 y 10 años, o sea, a largo plazo, inclusive habiendo terminado de escrinear a los 6 años y medio, estaba significativamente reducida en el grupo de pacientes, en la totalidad de los pacientes, pero si vamos a ver el grupo de pacientes de sexo femenino, este beneficio era todavía mayor, ¿sí? En el grupo de screening, la mitad de los pacientes tenían estadio tipo 1, A, que es el estadio más pequeño, y el 75% de los pacientes en el control se presentaban como lo presentamos habitualmente. Entonces, con un hazard ratio de 0.7 y un hazard ratio de 0.6, el screening con tomografía de baja dosis redujo la mortalidad por cáncer de pulmón en 10 años comparados con controles sin screening.
Esto es interesante porque esta es la discusión, esta es la presentación que del Congreso Mundial de Pulmón en el 2018. Este trabajo finalizado no está publicado, a menos que yo sepa. Entonces hay una reducción de 26% de riesgo en pacientes de sexo masculino. Esta reducción mayor en pacientes de sexo femenino hasta de 40 a 60%. ¿Sí? Sugiere que hay diferencias en el género al momento del screening. Eso es muy importante, sabiendo también que estamos viendo aumento de la mortalidad en mujeres, al menos en nuestro país. Aunque el screening es para todos. Y bueno, todo va por ahí. Entonces, esto también reforzó los estudios previos que se habían mostrado con el NSLT. En un tercer trabajo se publicó este año por Pastorino y colegas, que es el estudio MILE, que es un estudio italiano. También está randomizado, 49 a 75 años, tabaquista o ex tabaquista de menos de 10 años, con al menos 20 PAC-year. Acá ya no entra el 30 PAC-year, esto entra a pacientes que tienen lo que se llama tener un riesgo intermedio y que no han tenido antecedentes de cáncer por menos de 5 años, un estudio de 4.000 pacientes. En este estudio hicieron un diseño en el cual randomizaron a los pacientes a no tener screening o a tomografía baja dosis, pero ahí se subrandomizaba a una tomografía anual o una tomografía cada 2 años. ¿Sí? El objetivo primario era la reducción de mortalidad a 10 años. Esto está muy, muy chico, pero van a ver acá la elegibilidad de 5.800 pacientes. Había 1.700 que ya no presentaban criterio de inclusión. Esto probablemente también pasa en la práctica clínica habitual cuando uno se lo plantee. Y los pacientes que eran elegibles se vieron estos 3 grupos. ¿Sí? Del grupo que tenía una intervención con tomografía de baja dosis, habían 98 pacientes que se diagnosticaban con cáncer y 40 que murieron de cáncer y 44 otras causas. ¿Sí? En el grupo control, 60 pacientes que se diagnosticaban con cáncer, estos eran mucho menos pacientes, y murieron de cáncer 40. Se necesitaron 144 tomografías de baja dosis y un PET y medio para diagnosticar un cáncer de pulmón en este estudio. Lo mismo aquí, en la población global, en el seguimiento global. Este es un estudio que lo hacía, digamos, continuado. Acá vamos a ver que la reducción de riesgo fue del 39% y haciendo un landmark análisis, o sea, digamos, midiendo, sacando del análisis los pacientes que habían tenido cáncer durante los primeros 5 años, este beneficio también se mantuvo con un hazard ratio de 0.42, una reducción de riesgo muy alta. Entonces hoy las recomendaciones americanas es adultos de 55 a 80 años con antecedente de tabaquismo, una tomografía anual, ¿sí? Para pacientes que tienen esta edad, que hayan fumado 30 PAC-year y que hayan dejado, o que estén actualmente fumando, hayan dejado menos de 15 años. Acá recomienda que el screening debería estar discontinuado cuando la persona haya pasado un intervalo de no fumar mayor a 15 años o tenga un problema de salud que afecte su expectativa de vida o en caso de tener detección de alguna enfermedad oncológica pulmonar no sea candidato a cirugía. Acá hay un tema, es que en realidad tanto la limitación por edad, que ahora está extendida a 80 años, los estudios incluyen pacientes hasta los 74, sabemos que hay un 25% de pacientes que tienen más de 75 años y se diagnostican cáncer, también es un tema. Son bastante stringentes, como yo decía, al alto riesgo, que es, como decía, un tercio de los pacientes. Sin embargo, hay otras guías, que no las puse acá, como las guías del NCCN, etcétera, que contempla también el grupo intermedio, y eso es muy a decisión del médico tratante. Pacientes que hayan fumado más de 20 PAC-year por lo menos, pacientes un poco más jóvenes, que son un grupo de pacientes que vemos habitualmente. Yo he diagnosticado familiares que cumplían con estos criterios y se hicieron tomografía y se diagnosticaron y no hubieran entrado en el screening ideal. Entonces ahí también hay si es una recomendación global para el país, salud pública, creo que en la práctica de cada uno también puede discutir riesgos-beneficios de esto con el paciente, en pacientes que tienen riesgo intermedio. Entonces, ya hace rato que se sabe que esto es un gráfico un poco más complejo. Acá están pacientes fumadores y acá son pacientes que tienen tamaño pixelado, que tienen muertes por cáncer de pulmón prevenibles por el screening, ¿no? Y más o menos hay una disminución de 6,4%, ¿sí? En pacientes entre 55 y 60 años, digamos, de reducción. Y esto también se mantiene a diferentes edades. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo han evolucionado de los finales de los 80 hasta la actualidad el screening para cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, esto es en Estados Unidos, ¿no? Cáncer colorectal? Sin embargo, en Estados Unidos, donde esto ya está mucho más establecido, hay mucho más lo que se llaman patient advocacy, hay grupos de pacientes que promueven esto, hay mucha publicidad, los pacientes están altamente informados. Sin embargo,
el crecimiento de la implementación del screening, la verdad que es muy bajo. Entonces, estas cuáles son las barreras. Y esto es un poco, saqué una charla que he visto cuando estaba allá en Estados Unidos, que hay un grupo en Massachusetts, que donde estaba yo, que estaban tratando de implementar esto de una forma muy consciente. Entonces, ¿estamos convencidos los médicos que esto es importante? La realidad, o sea, que es lo primero que uno tiene que evaluar, digamos. Pues son las personas que van a sugerir esto, que van a poder hablar con el paciente acerca de esto. La exposición a radiación de baja dosis como potencial daño, lo vimos, que es lo mismo que vivir en alguna ciudad 6 meses, o en algunas ciudades peor, con mayor tasa de radiación propias. ¿Cuáles son las intervenciones innecesarias para los falsos positivos? Estamos tratando tumores indolentes. La realidad, que creo que en nuestra experiencia, los oncólogos, tumores indolentes, por lo menos ojalá que hubiera muchos, pero la verdad que no hay tantos. ¿Cuál es el costo para el sistema de salud? Hay estudios europeos y americanos que muestran que el costo es suficiente. En nuestro medio, la verdad que no hay estudios sobre esto. ¿Y cuáles son las percepciones de la sociedad sobre el screening? Un poco, quería presentarles un poco algunos datos que hemos trabajado en conjunto en algunos hospitales públicos y privados, en pacientes que han recibido quimioterapia, o sea, pacientes que han llegado a diagnosticarse y tratarse con quimioterapia, que no es esta población, pero para mostrar algunos tiempos que estamos manejando, estos en 2015-2016, hoy probablemente la situación económica sea peor que en esa época, con lo cual haya más dificultades. Hemos visto que hay muchas barreras en nuestra población. Es un país que tiene 40% de pobreza, bajos niveles de acceso a procedimientos invasivos o, digamos, diagnósticos, salvo en algunos centros de referencia en el sistema público. Vamos a ver que, mostrando acá es una tabla de las características clínicas de los pacientes con cáncer de pulmón que tenían diagnóstico ya de cáncer de pulmón, y no sé si se ve o estoy apuntando mal. Ahí está, listo, perfecto. Vamos a ver que hay hasta casi un 60%, un poco más del 60% de los pacientes que se atienden en hospitales públicos que no han completado educación primaria o han completado la educación primaria y no han completado la educación secundaria. Con lo cual también en estas prácticas de screening y de seguimiento hay una cuestión también de que la adherencia del paciente, que los estudios americanos fue muy buena, pero que no se hizo en población distinta, que tengan otros niveles educativos. También al mismo tiempo hay una alta tasa de desempleo, esto estoy hablando del 2016, comparado con hospitales privados, ¿sí? Nosotros teníamos acá un 26% de pacientes sin empleo y un 46% que estaban jubilados o retirados. Había muchos pacientes que vivían al doble de distancia del centro de referencia, que los pacientes de hospitales públicos tienen que viajar más, tardan más tiempo en llegar. Hay una cuestión de acceso geográfico también a este tipo de prácticas. Y también lo que quería recalcar acá, que aunque los pacientes tengan sintomatología de cáncer de pulmón y tengan, digamos, un criterio por el cual se internaron en un hospital para hacerlo o fueron a consultar, los tiempos todavía que estamos manejando son más o menos de 3 meses desde la primera consulta de diagnóstico con pacientes que tienen cáncer, digamos, probablemente más sintomático. Con lo cual también el acceso de los pacientes a una medida preventiva, en este caso, también es muy baja. Si nosotros hicimos este mismo estudio en cáncer de mama y los diagnósticos por cáncer de mama por mamografía o ecografía fue del 8% en hospitales públicos, en una patología que está muy bien, digamos, en mucha difusión y muchos grupos que están colaborando, sigue siendo la tasa de detección por screening de nuestra población probablemente baja y hay muchas disparidades, depende de dónde estemos ubicados. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires. Otro problema muy importante es que hay un estigma muy fuerte. Yo creo que si todos nosotros hemos visto un paciente con cáncer de pulmón, hemos tenido un familiar con cáncer de pulmón y apenas le dicen tiene cáncer de pulmón, claro, si fumó con un esfuerzo, yo le dije que dejara de fumar. No hay toda una cuestión, digamos, de estigma sobre el paciente que tiene cáncer de pulmón que no pasa con otros tipos de tumores. La gente, tengo cáncer de mama, lo siento mucho. Tengo cáncer de pulmón. Bueno, no sabía que había fumado tanto. O hay cierto, uno ve, escucha eso un montón en la consulta, ¿no? Entonces, hay que dejar de preguntar la pregunta que molesta, la pregunta que es equivocada, digamos, es ¿cuánto fumaste? ¿Dónde? Digamos, sí para la consulta, para mandar a escanear, pero nosotros que los vemos, ¿no? Y empezar a preguntar otras cosas. ¿Por qué no estamos concientizando a los pacientes? ¿Por qué se van pacientes con un paquete de cigarrillos en el bolsillo y no estamos ofreciéndoles hacer screening? ¿Por qué no hay investigación en esto? ¿Por qué no hay inversión? Entonces, para concluir, el screening de cáncer de pulmón permite detectar la enfermedad en estadios más tempranos con potencial curativo, ¿sí? Reduce la mortalidad por cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo. Debe ser promovido y asociado a campañas de prevención de tabaquismo y programa de cesión tabáquica, que es muy importante, aunque sabemos que hay un 15-20% de pacientes que nunca fumaron y que también mantienen cáncer de pulmón, radón, pasivo, taquito pasivo, contaminación ambiental, un montón de diferentes factores.
necesario estudiar nuestro medio, cuáles son las barreras para este screening, ya que se empieza a implementar en diferentes lugares, y para poder tener algún tipo de nomograma que nos muestre cosas de alto riesgo de no tener compliance o de no poder cumplir con el screening, que puede ser bastante tedioso. Y cuáles son las estrategias que tenemos que diseñar para prevenir. Bueno, con esto les quería agradecer por su amable atención. Bueno, espero que haya sido una tardecita productiva. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Un gusto. Bueno, y ahora los invitamos a todos a comer un asadito. Y bueno, tratemos de que en futuras reuniones podamos tener y seguir insistiendo en que nuestras autoridades presten atención a este tema, que es un tema muy importante y que, como vimos, tiene una mortalidad muy, muy elevada en la población mundial, digamos. Muchas gracias.